¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos alumnos? Qué gusto. Les saluda de manera cordial el profesor Joel Rocha Villagaray. Conmigo ustedes van a llevar el curso de literatura y honestamente es un privilegio poder estar con ustedes quinto grado secundaria, promoción. Ya el otro año ustedes van a estar prestos a postular. Con estas clases evidentemente queremos que usted esté listo. Y bueno, en realidad depende de ti, depende de que tú todo este año inquieras, aprendas y sobre todo seas honesto contigo mismo y con los tuyos. Échale ganas, aprovecha, porque en esta institución lo que queremos, además de brindarte una educación excelente, pues evidentemente queremos que logres ingresar. ¿Ok? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar, muchachos, el primer tema de literatura. Vamos a trabajar el día de hoy los géneros literarios. Bien, y para comenzar con los géneros literarios, primero te voy a dar un acercamiento a la literatura. Muchachos, ¿qué cosa es la literatura? De repente ya sabes incluso la respuesta, porque en el colegio suele ser la primera pregunta que todo profesor de literatura es la que hace, ¿verdad? ¿Qué cosa es la literatura? Pues bueno, si de repente no sabías lo que es la literatura, o si de repente ya lo sabes, entonces concuerdas conmigo en que la literatura es un arte. ¿Ok? La literatura es un arte. ¿Y cuál es el medio que esta literatura o este arte emplea? ¿Cuál es, más que el medio, perdón, cuál es la materia prima que utiliza la literatura para crear arte? Pues la palabra. O sea, la literatura lo que va a usar es la palabra oral o la palabra escrita. ¿Ok? Si bien es cierto, la literatura tiene años, miles de años, muchachos, y la literatura nació primero de forma oral, y ya cuando se inventa la escritura, se comienza a crear también literatura y de forma ya escrita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es lo que tienes que primero saber, ¿ok? La literatura es un arte. ¿Cuál es su materia prima? La palabra, de forma oral o de forma escrita. Ahora, la literatura, muchachos, tiene muchas formas de ser definidas, ¿ok? Otra cosa más, la literatura, ¿ok? Es un arte, vamos a llamarlo así, casi inherente al ser humano, ¿ok? El ser humano, muchachos, en todo el proceso evolutivo, en todos los años que tiene la historia, hasta el día de hoy, ¿no? La Tierra hasta el día de hoy, siempre ha manifestado este arte, ¿ok? Ahora, por otro lado, también tienes que saber que la literatura no solamente se ha quedado en el arte de la creación, es decir, la literatura no solamente crea, la literatura, como te dije, tiene muchos años. Hay personas que se han dedicado exclusivamente al estudio de la literatura. Yo no sé si tú sabías que en la Universidad San Marcos, en la Universidad Villarreal y en la Universidad la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí en Lima, tiene la carrera de literatura pura, ¿ok? No hay en otra universidad en Lima que no se estudie literatura. Hay una universidad más en provincia que es la Universidad de Arequipa, la Universidad San Agustín. Solamente cuatro universidades en el Perú, solamente cuatro universidades en el Perú dictan el curso, la carrera de literatura, ¿ok? Entonces, hay personas, repito, que se dedican al estudio exclusivo neto de la literatura. Y bueno, tienes que saber lo siguiente, que existen los creadores literarios. Acá tenemos pues a todos los que hacen literatura. Es decir, tenemos a quienes crean cuentos, crean novelas, poemas, obras teatrales. ¿Estamos de acuerdo? La creación literaria. Por otro lado, la literatura también tiene la teoría literaria. Tenemos a los que se han encargado de estudiar la literatura y se han encargado de ponerle nombre a ciertas técnicas literarias, técnicas poéticas, técnicas narrativas, técnicas dramáticas. Se han encargado de dividir a la literatura, se han encargado de estudiar estrategias poéticas, recursos estilísticos y le han puesto nombres. Ellos son los teóricos literarios. Ahora, también hay otro grupo de personas que se dedica a estudiar o a leer las obras y de forma concienzuda, analítica, objetiva, científica, y se van a encargar de emitir un juicio de valor, emitir una crítica, ¿ok? Positiva, negativa, una crítica por lo menos académica. Y ellos van a ser ¿quiénes? Los críticos literarios. Hay otro grupo que se encarga de estudiar la literatura, ¿ok? Que se encarga de estudiar la literatura desde sus inicios hasta el día de hoy. Es decir, estudian la historia de la literatura. Ellos quiénes van a ser los historiadores literarios. Entonces, mira, la literatura es un tema o es una carrera amplia, ¿ok? Es una carrera muy interesante. Particularmente quien te habla estudió en realidad literatura pura en la universidad.
¿Estamos? Entonces, no te olvides, tenemos a los creadores. Para ser creador, evidentemente no se estudia literatura, ¿no? Simplemente puedes tú ser ingeniero, puedes tú ser, no sé, filósofo, puedes ser un maestro y crear literatura, poesía, cuento, novela, etc. Pero los que se dedican al estudio de la literatura ya tenemos a los teóricos, a los críticos y a los historiadores. Y bueno, también tenemos a los docentes en literatura. Los docentes en literatura se encargan de estudiar todo esto, ¿no? De manera, vamos a llamarlo, panorámica, para brindarle a los alumnos el conocimiento de manera sistematizada, de manera más fácil, sencilla, este hermoso arte, el arte de la literatura. El día de hoy vamos a trabajar un aspecto de la teoría literaria. Vamos a trabajar a los géneros literarios, ¿ok? Es uno de los temas, ¿ok? Repito, de la teoría literaria. Y vamos a comenzar con géneros literarios parte 1. La próxima semana vamos a estudiar otros géneros literarios. El día de hoy solamente vamos a estudiar el género épico y el género lírico. Pero primero vamos a definir, vamos a conocer un poco acerca de los géneros literarios. ¿A qué llamamos géneros literarios? ¿Qué cosas son los géneros literarios? Sencillo. Mira, cada vez que escuches géneros literarios, ¿ok? Escúchame, ¿ah? Cada vez que escuches géneros literarios, quiero que inmediatamente pienses en la palabra clasificación. No te olvides, por favor. Ni bien escuchas tú géneros literarios, inmediatamente piensas tú en la palabra clasificación. Ahora, ¿por qué? Profe, ¿por qué géneros literarios inmediatamente clasificación? Porque los géneros literarios, muchachos, es la forma en la que se ha clasificado, ordenado o sistematizado a todas las obras literarias que se han creado hasta el día de hoy. Es la forma en la que vamos a clasificar, ordenar, dividir, segmentar, sistematizar a las obras literarias. Quiero que te quedes con esta palabra de acá. Sistematizar, ¿ok? Sistematizar. No te vayas a olvidar, ¿ok? Quédate con esta palabra, por favor. Escúchame acá. ¿Por qué te pido que te quedes con esa palabra si de repente piensas postular a la Universidad San Marcos? La Universidad San Marcos más o menos utiliza este concepto, la sistematización de las obras literarias, que es sinónimo de clasificar. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Ojo, ¿ah? Entonces, las obras literarias, ¿ok? Han sido clasificadas. ¿Cómo se conoce esta clasificación o sistematización? En géneros literarios, ¿ok? ¿Qué ha hecho o qué hizo el primer clasificador? ¿Qué hizo el primero ¿qué hizo el primero que clasificó a las obras literarias? Pues estudió primero las obras literarias, tuvo que leerlas para poder clasificar a las obras literarias, ¿sí? Para poderlas clasificar, primero hay que leerlas, primero hay que estudiarlas, primero hay que analizarlas. Entonces, el primero en clasificar, el primero en ordenar a las obras literarias, repito, lo primero que hizo fue leerlas o conocerlas, ¿ok? Y para poder clasificar, consideró dos grandes aspectos que toda obra literaria tiene. Toda obra literaria, en realidad toda obra artística, ¿ya? Pero también las obras literarias tienen dos aspectos para que tengamos muy en cuenta. El fondo y la forma, ¿ok? El fondo y la forma. Toda obra literaria tiene un fondo, toda obra literaria tiene una forma. ¿Estamos? Profesor, ¿y qué cosa es el fondo y qué cosa es la forma de una obra literaria? Bueno, muchachos, el fondo de una obra literaria es el contenido, la historia, ¿ok? O el tema que trata esta obra literaria. Es el contenido o el tema que trata una obra. Puede ser una guerra, puede ser una historia policíaca, puede ser el tema del amor, del desamor, la fidelidad, la infidelidad, el contenido o el tema. ¿Y qué cosa es la forma, profesor? La forma es la expresión, cómo se expresa. O algunos también lo llaman la estructura, cómo está estructurada esta obra. ¿Ok? Entonces, tenemos el contenido, el tema de lo que trata la obra y también tenemos la forma en la que esta obra se expresa. Puede expresarse a través de un cuento, en prosa, puede expresarse a través de una novela mucho más extensa, puede expresarse a través de un poema, puede expresarse a través de una obra teatral, ¿no? Su estructura es diferente. Entonces, considero su estructura y considerando el tema, ahora sí, voy a poder ahora sí clasificar u ordenar a las obras literarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para poder clasificar a las obras literarias? El fondo y la forma, el contenido y la expresión, el contenido y la estructura. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Muy bien.
Ok, a manera de datos, ok, puntuales, tenemos que tener en cuenta que hubo una primera persona en hacer esta clasificación. Hay una persona responsable en eh, la que clasificó a las obras literarias. Hace muchos años, en el siglo IV al V antes de Cristo, Aristóteles, este gran filósofo, okay, alumno de Platón, estudió las obras literarias de su época, estudió Iliada, Odisea, Edipo Rey, estudió las obras de su época y dijo, bueno, este es su contenido, este es su fondo, esta es su forma. Ah, mira, Edipo Rey es una obra teatral, es diferente, ¿no? Esta no se lee ni se oye, esta se ve, se especta. En cambio, Iliada es para ser oída y narra hazañas, esta representa, hay acción, representación, son diferentes. Ah, a esta la voy a clasificar en un lugar y a esta la voy a clasificar en otro. ¿Entiendes? Es lo primero que hizo Aristóteles. Por ejemplo, otro, ¿no? A estas odas de Píndaro, ¿ok? Estos poemas de Safo son diferentes. Acá me está contando una historia. Aquí más bien, acá me está manifestando lo que siente el poeta. Aquí me narra una historia, aquí me manifiesta lo que el poeta siente, aquí más bien hay una obra teatral. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a darse cuenta que habían diferencias, que no todas las obras eran iguales y por esa razón las comenzó a dividir. ¿Ya? Muy bien. Aristóteles entonces. Primer datazo. ¿Quién fue el primero en clasificar a las obras literarias? ¡Pum! Aristóteles. Aristóteles fue el primero en clasificar las obras literarias. ¿Y en dónde lo hizo? En un libro. En un libro llamado Poética. Es un libro de él. En su libro Poética. Si te preguntan alguna vez en qué libro se hizo la primera clasificación de las obras literarias, pues en Poética. ¿Y quién fue el primero? Aristóteles. No te olvides, el primero en clasificar a las obras literarias se llamó Aristóteles. Lo hizo en su libro Poética. No te olvides de este dato, por favor. Perfecto. Bueno, los años fueron pasando, Grecia cae, Grecia sometida, conquistada por Roma, y en Roma también hubo quienes se dedicaron al estudio neto de la literatura. Aquí tenemos a Horacio, eh, un gran poeta romano, latino, y él también hizo una clasificación. Por eso que a él se le considera como el segundo en clasificar a las obras literarias, y lo hizo en una obra llamada Epístola a los Pisones. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí tenemos este dato. Bien, ahora, Aristóteles, ¿ok? Como te hemos dicho hace un momento, Aristóteles hace su clasificación y él clasifica, ¿ok? Él clasifica a las obras literarias, ¿ok? Las clasificó en tres grandes géneros, ¿ok? Las clasificó en el género épico, en el género lírico y en el género dramático. Por eso que a esta división se le llama la división clásica. También se le llama la división tradicional, ¿ok? También se le llama la división tradicional. O si quieres también puedes llamarle, ¿no? La división aristotélica, ¿no? La división aristotélica, ¿ya? No te olvides, clasificación tradicional, clásica o aristotélica. Se divide en tres grandes géneros, en el género épico, en el género lírico y en el género dramático. Esta es la clasificación tradicional. Ahora escúchame este dato. Existen dos formas de clasificar a las obras, o mejor dicho, existen dos clasificaciones, la clásica tradicional y aristotélica y la división moderna, que es la que nosotros vamos a trabajar. Pero quiero por favor que estés atento. Escúchame acá. Si tú piensas postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, si vas a postular a esta universidad, ojo con este dato, o oído, mejor dicho. Si piensas postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no trabajas con esta división. No, tú tienes que trabajar con esta división, con la división clásica o con la división aristotélica. Profe, pero yo voy a postular a la uni con esta. Yo, Villarreal, con esta. Yo del Callao, acá. Para todas las universidades que no sean San Marcos. Si vas a postular a San Marquitos, entonces para ti es esta división. ¿Estamos? Tú vas a trabajar con la división clásica. ¿Qué dice San Marcos de la división clásica? Escúchame. San Marcos dice de la división clásica que en el género épico están todas las obras que narran una historia, que cuentan una historia, ya sea de forma oral, ya sea de forma escrita,
¿ok? Ya sea de forma oral o ya sea de forma, escúchame, ¿ah? Si vas a postular a San Marcos, para San Marcos todas las obras del género épico son aquellas que narran una historia, la narran de forma objetiva. Y aquí tenemos a la epopeya, ¿ok? Tenemos a la epopeya, al cantar de gesta, ¿ok? Tenemos al poema épico, tenemos a la novela, al cuento, al mito, la fábula, la leyenda, la crónica, la tradición. ¿Estamos? Escúchame bien. Para los que postulan a San Marcos, todas las obras del género épico narran una historia. Lo pueden narrar de forma oral, lo pueden narrar de forma escrita, lo pueden narrar en verso, lo pueden narrar en prosa. Pero si te están narrando una historia, una hazaña, una historia realista, una historia romántica, si te están narrando al fin y al cabo una historia y es de carácter objetivo, ya sean epopeyas, cantares de gesta, poemas épicos, novela, cuento, mito, fábula, leyenda, crónica, tradición, pertenecen al género épico. ¿Ok? Y bueno, el género lírico, todas las obras que expresan emociones y sentimientos, todas las obras que son creadas para llevarse al teatro. Nada más. ¿Ok? En cambio, nosotros te vamos a enseñar también la división moderna si es que de repente piensas postular a otra universidad. ¿Ok? Esta es la división clásica, aristotélica o tradicional. Muy bien, ahora pasamos a la división moderna. ¿Ya? La división moderna, muchachos, o en la división moderna ya no van a haber 3 géneros. ¿Ok? En la división moderna, muchachos, tenemos 5 géneros. 5 géneros. El género épico, el género lírico, el género dramático, ¿no? Se mantienen las 3 y se agrega el género narrativo y el género expositivo. ¿Estamos de acuerdo? En la división clásica solamente estos 3 y en la división moderna a los 3 primeros se agrega el género narrativo y se agrega el género expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿y por qué San Marcos no lo considera? Bueno, San Marcos cree que el género narrativo está dentro del épico y San Marcos considera que el género expositivo no es un género literario, sino más bien es un género extraliterario. ¿Ok? Muy bien. Pasemos a la división moderna y vamos a comenzar, muchachos, con el género épico. ¿Ok? Ahora, antes que me olvide, por si acaso, al género épico también le puedes llamar simplemente épica. Al género lírico también le puedes llamar simplemente lírica. Y al género dramático también le puedes llamar simplemente dramática. ¿Estamos de acuerdo? La épica, la lírica y la dramática. Es lo mismo. Escuchas épica, ah, pum, género épico. Escuchas la palabra dramática, ah, género dramático. Escuchas la palabra lírica, pum, género lírico. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides. La épica o el género épico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el género épico? Bueno, se le va a llamar género épico, ¿ok? O se le va a llamar épica, ¿ok? A todas las obras, mejor dicho así, se van a circunscribir, se van a considerar como obras del género épico a todas las obras que narren hazañas, ¿ok? La palabra épico proviene de la palabra epos, ¿ok? La palabra épico proviene de la palabra epos, de la palabra griega epos, ¿ok? ¿Qué significa narrar? ¿Ok? Significa narrar. Narrar. Algunos dicen, no significa narrar, significa hazaña. ¿Ok? Hay una pequeña disyuntiva ahí. ¿Ok? Narrar o hazaña. ¿Ya? Escúchame acá. Entonces, escúchame, vamos a incluir a todas las obras literarias que narren hazañas de héroes, tanto históricos que sí existieron, o legendarios que posiblemente no existieron, que fueron ficcionales, ¿ok? Si una obra narra hazañas de héroes históricos o legendarios y está compuesto en verso como un extenso poema, es objetivo porque nos narra una historia, ¿ok? Entonces va a pertenecer al género épico. O sea, si tú lees una obra y en esa obra se te está narrando la hazaña de un héroe, ya sea histórico, legendario, la hazaña de un héroe y vamos a llamar así, el futuro de una nación, entonces, se está narrando la hazaña de un héroe y está compuesto en verso. Esta obra puede pertenecer al género épico. Ahora, escúchame. Dentro del género épico están todas las obras. Escúchame por favor. Dentro del género épico están todas las obras que narren hazañas de héroes legendarios o históricos, compuestas en verso. Pero
si bien es cierto, esa es la característica común, entre ellas hay ciertas diferencias. O sea, todas las obras del género épico me narran hazañas de héroes históricos o legendarios, sobre todo en una edad antigua. Escúchame, la columna vertebral, la característica común es que narran hazañas de héroes, pero si tienen ciertas diferencias que ahora la vamos a conocer. Por esa razón es que el género épico, está subdividido en especies, ¿ok? O si quieres también llamarle, está subdividido en subgéneros, ¿ok? En especies o subgéneros, ¿ok? Tenemos a la epopeya, al cantar de gesta y al poema épico. La epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Estas especies o subgéneros, muchachos, ¿ok? Tienen ciertas particularidades. Pero ¿cuál es la característica común de ambas? De las tres, perdón. ¿Cuál es la característica común de las tres? Que narran las hazañas de héroes históricos o legendarios, que están compuestas en verso y que son objetivas porque narran historias. No te olvides, ¿ok? Es la característica común, pero ahora veamos sus diferencias. La epopeya narra la hazaña de un héroe, pero ¿en qué edad? En la edad antigua, muchachos. En la edad antigua, ¿ok? Hay deidades, ¿no? Dioses, semidioses, ¿ok? Hay héroes, como ya lo hemos dicho arriba, ¿no? Acá tenemos los siguientes ejemplos, ¿ok? Aquí tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Odisea. Tenemos, por ejemplo, Ilíada. Tenemos, por ejemplo, también Eneida, ¿no? Tenemos estas obras, ¿ok? Por ejemplo, Odisea, ¿no? Pertenece a la Edad Antigua, fue creada por Homero, ¿no? Fue creada de forma oral. En la Odisea y en Ilíada tenemos a varios dioses, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Poseidón, Zeus, Atenea, ¿cierto? Hermes, hay dioses, ¿verdad? Hay deidades, divinidades. Hay semidioses, por ejemplo, Aquiles, en el caso de la Ilíada, o en el caso de la Eneida, ¿no? Y hay héroes, pues, ¿no? ¿Quién es el héroe de la Odisea? Odiseo, Ulises. Ahora, la epopeya puede haber sido creado de forma oral o de forma escrita. No importa. Lo que importa es que esté compuesto en verso, o está compuesto en verso. Por ejemplo, una obra que está creada de forma oral, estas dos están creadas de forma oral, y escrita, esta de acá. Esta de acá está creada de forma escrita. Vamos a ponerlo así, con dos checks. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Mira, el cantar de gesta. El cantar de gesta ya aparece en la Edad Media, ¿no? Edad Antigua, Edad Media. El cantar de gesta, igual, narra hazañas de héroes históricos o legendarios, en verso también, ¿ok? ¿Pero qué? En la Edad Antigua, en la época medieval, específicamente en el medioevo, entre el siglo XI después de Cristo, ¿ya? Edad Media, o medioevo si quieres, ¿okay? ¿Narra la hazaña de quién? ¿Quién es el héroe ahí? El caballero, y también los destinos de un pueblo, de una futura nación. Ahora, está compuesto en verso, ¿ok? ¿Y quién es el que se encarga de narrar, cantar? ¿Quién canta esta gesta? Este cantar de gesta, un juglar. El juglar, que era un artista que narraba hazañas, historias, cantando al son de la música, ¿ok? ¿Y en qué idioma? ¿No? Porque sí tiene un idioma. Si bien es cierto en aquella época, en la época medieval o en la Edad Media, el idioma oficial era el latín, pero los juglares tenían un latín vulgarizado, ¿no? Este latín vulgarizado vamos a llamarle las lenguas romances, ¿ok? Muy bien, en lenguas romances o idiomas romances, ¿ya? Muy bien, y el poema épico, mira, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. El poema épico nace específicamente en el siglo XVI, en el Renacimiento. En el Renacimiento del siglo XVI, ¿ok? Acá tenemos hazañas comúnmente religiosas, también hay hazañas históricas, educativas, ¿ok? Y acá la característica es que su lenguaje es mucho más culto. Muy bien, ahí tenemos el género épico. ¿Estamos? Pasemos al siguiente género, el género lírico. En el género épico se narran hazañas, se cuenta algo externo. ¿Cuál es la diferencia con el género lírico? El género lírico, más bien, el poeta. El poeta manifiesta sus sentimientos, manifiesta su estado de ánimo, manifiesta su mundo interior, manifiesta lo que siente, manifiesta cómo está, manifiesta lo que él siente por dentro, su mundo interior. Por esa razón es que va a ser subjetivo. Las obras del género lírico son subjetivas. ¿Por qué? Porque manifiesta cómo el poeta siente, qué siente, cómo percibe él el mundo, no cómo es,
No describe tal cual es el mundo, sino cómo él ve el mundo, qué es lo que él siente. Todas las obras del género lírico narran, manifiestan, me corrijo, todas las obras del género lírico manifiestan sentimientos. Mira la diferencia. Aquí no, aquí se narra una historia. Aquí no, aquí se manifiesta en el género lírico lo que el poeta siente, lo que el autor siente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, ¿no? Género lírico manifiestan sentimientos, emociones o el mundo interno del autor. El estado de ánimo también puede decirse. ¿Ok? Bueno, la palabra lírico proviene de la palabra lira, ¿no? Antiguamente, ¿no?, las obras líricas o los poemas se cantaban o se entonaban al son de la lira, ¿no? Al son de la lira. Por eso se le llama género lírico. ¿Ok? Muy bien, el género lírico también se subdivide en especies. O, ya lo hemos visto hace rato, subgéneros. Especies o subgéneros. ¿Cuál será la columna vertebral o la característica común de estas 5 especies líricas? Que todas manifiestan sentimientos, emociones, estados de ánimos del autor. Pero vamos a ver sus diferencias. Tenemos a la oda, la elegía, la égloga, la sátira, la epístola, el madrigal, hay muchas más. Hemos puesto solamente las más conocidas. ¿Ok? Una oda. ¿Qué cosa es una oda, profesor? Una oda es un poema en el que se exalta o se alaba a alguien. Se exalta a alguien o a algo. No te olvides. Es un poema de alabanza, de exaltación, ¿no? Oh, colegio querido, colegio adorado. Es una oda, ¿no? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ese, por ejemplo, tenemos Oda a la vida retirada, de Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León escribe esa Oda a la vida retirada. Por ejemplo, tenemos también la elegía. El elegía es lo contrario a la oda. En la elegía, si tú lees una elegía, el poeta manifiesta dolor, tristeza. Está triste porque ha perdido un ser amado. Mamá, papá, hijo, hija, amada, un ser que mucho ama. Lo ha perdido para siempre. Comúnmente porque murió, o de repente porque se fue para nunca más volver, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una elegía bien conocida, ¿ok? Coplas, ¿no? Coplas a la muerte de su padre, ¿cierto? De Jorge Manrique, ¿ok? Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. No te olvides, la elegía manifiesta dolor, tristeza, pesar. Tú lees el poema y sientes el dolor del poeta, o imaginas el dolor del poeta en este caso, por la muerte o por que se le ha ido un ser querido para nunca más volver, ¿ya? Égloga. La égloga es un poema pastoril. Es un poema donde el poeta nos narra, nos cuenta la historia de 2 pastores que se aman o que sufren por amor. Pero el poeta está, vamos a llamarlo así, representado en estos pastores. Pero para que nunca te olvides, poema pastoril. ¿Ok? Acá tenemos Égloga 1, Salicio y Nemoroso. ¿Ok? Égloga 1, Salicio y Nemoroso, de Garcilaso de la Vega, el poeta español Garcilaso de la Vega. Sátira. La sátira es un poema burlesco, un poema donde el autor se burla de alguien o de algo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá a Una nariz de Quevedo. Tenemos a Una nariz de Quevedo. Quevedo se burla de la nariz prominente de Luis de Góngora. Y la epístola, muchachos, la epístola es una carta sentimental, ¿no? Una carta donde el poeta o el autor manifiesta sentimiento, cariño, aprecio a quien está dirigiéndose en la carta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Epístola a Abelardo, ¿no? Epístola a Abelardo. ¿De quién? De Amaryllis. ¿Ok, muchachos? Y bueno, de esta manera damos por terminada nuestra clase. Ha sido la primera clase, un gusto de poder estar con ustedes, de poder conocerlos. No se olviden, soy el profesor Joel Rocha Villagaray. Y bueno, no se olviden, por favor, muchachos, también que hay que resolver las preguntas del Hazlo Tú. Tarea para ustedes. Un gran gusto, que les vaya muy bien. Nos vemos en el siguiente video.